Vamos con óptica geométrica. Después de un largo día de viaje, tarde por la noche, usted nada en la piscina del hotel donde se hospeda. Cuando se retira a su habitación, se da cuenta de que perdió la llave en la piscina. Consigue una potente linterna y camina alrededor de la piscina dirigiendo la luz hacia ella. La luz ilumina la llave que yace en el fondo de la superficie. Cuando sostiene la linterna a 1.2 metros de la superficie del agua y dirigida hacia la superficie a una distancia horizontal de 1.5 metros desde el borde. Pueden observar el dibujo, ¿cierto? Si el agua en ese punto tiene una profundidad de 4 metros, la pregunta es ¿a qué distancia del borde de la piscina se encuentra la llave? Bueno, jóvenes, aquí lo primero que vamos a hacer, ¿cierto? Vamos a colocar aquí la normal. Y lo primero que vamos a calcular, porque necesitamos tanto el ángulo de incidencia como el ángulo de refracción. Entonces primero calculemos el ángulo de incidencia, ya que tenemos, fíjense, esta altura y esta distancia horizontal, que es 1.5. Entonces, con trigonometría decimos tangente del ángulo de incidencia será igual a ¿qué? A 1.5 entre 1.2. Entonces de acá el ángulo de incidencia va a ser igual a tangente a la menos 1 de esta expresión. Chic tangente 1.5 entre 1.2 y nos dará entonces que ese ángulo es 51.3 grados. Ya tenemos el ángulo de incidencia. Ahora vamos a calcular el ángulo de refracción para poder entonces formar un triángulo aquí en la parte de abajo y luego calcular si la distancia. Para el ángulo de refracción, ¿qué necesitamos? Pues nos vamos a apoyar en la ley de Snell. ¿Sí? Ustedes la conocen muy bien y por lo tanto sabemos que N1 es el aire, ¿cierto? Que es 1 y N2 sería entonces el índice de refracción del agua. Acá decimos entonces que seno del ángulo de refracción no es más que N1 por seno del ángulo de incidencia entre N2. Por lo tanto, ese ángulo de refracción es igual a seno a la menos 1 de toda esta expresión, que N1 vale 1 por seno del ángulo de incidencia, que es 51.3, sobre N2, que es 1.33. Es decir, que ese ángulo de refracción vale 35.93 grados. Ahora fíjense, armamos ese triángulo rectángulo, ¿cierto? Y decimos entonces que tangente, nuevamente tangente, va a ser igual a esta distancia, esta línea roja, que la voy a llamar D minúscula, sobre la profundidad, que es ¿cuánto? 4 metros. De aquí sabemos que esa distancia no es más que 4 por la tangente del ángulo de refracción, es decir, 4 que multiplica la tangente de 35.93. Resuélvelo en la calculadora y le da 2.9 metros. Por lo tanto, fíjense la pregunta, ¿a qué distancia del borde de la piscina? Es decir, de acá. Entonces, a esa distancia que calculamos, que he llamado de esta distancia, le vamos a sumar 1.5 y nos va a dar entonces la distancia que nos pide el problema. Es decir, 1.5 más 2.9 nos dará 4.4 metros. Ahí se encuentran las llaves.